Una de las cosas que yo veo también es que le preocupa a mucha gente para divorciarse el saber qué tiempo va a dilatar. Hay personas que me han platicado, no, yo tengo tantos años y mi divorcio tiene como 10 años y no me he podido divorciar. Bueno, mire, aquí lo que pasa es esto. Hay dos tipos de divorcio, el divorcio voluntario y el divorcio necesario. El divorcio voluntario no dura más de 3 meses. El divorcio necesario, si los abogados que llevan los asuntos se ponen de acuerdo para no alargar un juicio, entonces no tarda más de un año. Pero a veces lo que hay es el juicio, por ejemplo, de divorcio necesario se lleva en la vía civil ordinaria. Y de acuerdo con la ley del Estado de Colima, si se deja de actuar por más de 4 meses, opera la caducidad. Y si opera la caducidad, pues ese juicio ya se suspendió y tienen que volver a promover. Eso es lo que les ha de haber faltado, estar al pendiente. Entonces, por eso dicen que dura. ¿Por qué? Porque si opera la caducidad, tienen que volver a promover. ¿Por qué? Porque regresa al estado que estaba anteriormente. Es muy importante que todas las personas jóvenes y no tanto estén al pendiente de esa circunstancia. Pues como dicen, no nada más dejar ahí los documentos y ya, hay que estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, también vemos una situación muy especial en los efectos del divorcio. ¿Cómo ve usted los efectos en la pareja, en los hijos y en los bienes? Mire, es una pregunta muy importante y le voy a decir por qué. Muchos creen que el divorciarse ya termina todo y no, porque en el divorcio únicamente lo piden a veces nada más el divorcio. Y si están casados por alguno de los regímenes, como son separación de bienes o sociedad conyugal, entonces debe hacerse la partición de los bienes que se obtuvieron dentro del matrimonio. ¿Por qué? Para que los hijos pues también disfruten, porque en ocasiones se queda nada más uno solo. Entonces a veces nada más el marido o la esposa se queda con los bienes y no saben los hijos cuál de los dos es el dueño. Entonces es muy importante, tratándose de separación de bienes, bueno, ahí cada quien es dueño de lo que tenga su nombre, porque la ley así lo prevé. Entonces es muy importante porque a veces nada más promueven el juicio. Se dicta la sentencia, causa ejecutoria y se mandan los documentos al oficial del registro civil. Quedan libres, actualmente ya no hay como antes que había un año. Tenían que esperar un año para volverse a casar. Ahorita, una vez que se hace el registro ante el oficial del registro civil, la anotación del divorcio, pueden casarse al día siguiente si gustan. ¡Ah, qué bien! Pero quedan, por ejemplo, los bienes que se hicieron dentro del matrimonio. Entonces, es muy importante que cuando alguien promueva el divorcio, tome en cuenta también que pida la liquidación de la sociedad conyugal y que lo acrediten dentro del juicio. Una pregunta, si una persona está casada y no tienen hijos, ¿puede o tiene que darle, al divorciarse, una pensión? Bueno, ahorita sí. Si ella, por ejemplo, no trabaja, si no trabaja y no tiene bienes, sí se le tiene que dar una pensión, porque inclusive hay algunos estados, aquí en Colima todavía no, donde a la concubina también se le tiene que dar una pensión si se separan definitivamente. Entonces es muy importante. Es importante que se acerquen a las autoridades, se asesoren correctamente para que sepan cuáles son sus derechos y pues no solamente digan, es que no me da dinero, es que pues muchos problemas que a veces se dan a los hijos y crean muchas tensiones familiares, ¿verdad? Efectivamente, sí. Qué bueno que nos esclarece esto. Amigos y amigas, hay que estar muy listos con lo que está hablando una persona que tiene 28 años en esta circunstancia, con un manejo de todas estas cosas tan tremendas, pues
porque todavía sabemos aquí en nuestra cultura que un divorcio es algo traumático para la familia. Y vemos a veces, por ejemplo, hasta en películas, la semana pasada hay una gran cantidad de películas que sacan que el divorcio y que tú te hablas con la familia de primera, la familia segunda y la familia tercera en otras culturas. Y aquí creo que la mayoría todavía somos personas muy conservadoras, todavía tenemos una mentalidad distinta y pues es necesario ir poco a poco avanzando en nuestros derechos y conocerlos. Ya no dejar nada más como antes, que, ay, me tiene que mantener y me tiene que dar. Pues realmente ahorita la ley es muy específica con los derechos de cada quien, ¿verdad? Eso que usted dice me parece muy importante, porque muchas veces por algún pleito simple, tanto el hombre como la mujer quieren divorciarse, pero no se fijan en el perjuicio que le causan a sus hijos. Sí es. Entonces debe de ver primeramente que haya una razón que sea de suma importancia para poder llevar a cabo el divorcio, porque los hijos son los que sufren las consecuencias. Sí, y me ha tocado francamente ver una situación difícil en que pues como comunicadora me han buscado personas y me dicen, soy la esposa del diputado fulano, del regidor perengano, y él muy señor me hizo esto y anda con 20 señoras y esto y el otro. Y siempre les hago reflexionar eso. En lo que usted está diciendo son dos personas adultas y se pueden entender. Sus hijos son los únicos que van a sufrir cualquier circunstancia. Claro que si es muy difícil el problema, pues razónenlo y darle soluciones y no, pues como dice, nada más hacer escándalo, ¿verdad? Exactamente. Licenciado, pues como tú dices, haciendo una reflexión, efectivamente, en algunos casos de divorcios, no se tiene la reflexión sobre lo que se va a hacer y el divorcio es por causas a veces que no mínimas, que no tienen mucha importancia, pero que para los cónyuges se sienten muy ofendidos y eso es lo que ocasiona a veces una desintegración familiar. Y continuando, licenciado, con lo que se estaba hablando de los efectos del divorcio, quisiera preguntarte también sobre el aspecto de la custodia de los hijos y de la pensión alimenticia, que también viene a ser algo conflictivo posterior al divorcio. Sí, mira, es una cosa muy importante, porque ahorita en la actualidad, pues ya la pensión alimenticia tiene que promoverse en controversia del orden familiar. Anteriormente se llevaba un juicio, por ejemplo, de divorcio, se podía pedir la pérdida de la patria potestad, la custodia, inclusive la pensión también. Ahorita ya la pensión tiene que ser por cuerda separada. ¿Y lo hacen por qué? Porque a veces, en el juicio, por ejemplo, de divorcio necesario, tiene que emplazarse primero para que conteste. Y cuando se trata de alimentos o custodia, se hace antes de que se le dé a conocer a la parte contraria. ¿Por qué? En beneficio de los menores. Entonces, por ejemplo, si se trata de la custodia y una vez que se hayan satisfecho los requisitos que la ley exige, el juzgado le otorga la custodia. No nomás a la mujer, también al hombre, siempre y cuando los tenga. Porque de acuerdo con la ley, deben tener una edad máxima los hijos para que se queden en custodia de la mamá. Y ya pasando de esa edad, entonces el papá puede pedir también la custodia, siempre y cuando que acredite que la mamá no los trata bien, no les da todo lo que necesitan. Entonces el juzgado valora las pruebas de ambas partes y allí al que tenga mayor razón es el que se le da.